La historia real de aquella mujer mayor, un relato profundo y conmovedor, se encuentra en YouTube. Me llamo María Antonia Alves, soy costurera y tengo 70 años. Vivo en Jequié, en el estado de Bahía. Aquella madrugada del 15 de abril de 1963, bajo una lluvia incesante, estaba terminando de remendar una colcha cuando escuché 3 golpes firmes en la puerta. Tum, tum, tum. No eran golpes cualquiera, sonaban duros, decididos. Nada que ver con la típica visita de un vecino pidiendo azúcar. En ese instante, un trueno estremeció el cielo y sentí un sobresalto que me hizo levantarme de la mecedora. Mi corazón empezó a latir desbocado. ¿Quién puede ser a esta hora?, me pregunté en silencio. Me envolví en mi chal de ganchillo, crucé el pasillo angosto de mi casa y me acerqué a la puerta de madera. Espié a través de la cortina de chita que cubría la pequeña ventana, pero no vi a nadie. Solo la lluvia cayendo a raudales, formando charcos en el suelo de tierra del patio. Quizá fue el viento, pensé, aunque algo en mi interior me decía que no. Abrí la puerta con cautela y, en el umbral, encontré un pequeño bulto. Era una manta azul, completamente empapada, que se movía ligeramente. Me agaché, la descubrí con manos temblorosas y allí estaba, un bebé. Un recién nacido. Su llanto era débil, apenas un susurro. Tan diminuto, tan indefenso, con la piel enrojecida, como quien acaba de llegar al mundo. El cordón umbilical todavía no había cicatrizado del todo, llevaba un pequeño apósito hospitalario. En su brazo, una pulsera de identificación rasgada. Solo logré leer una parte: San Paulo, Terminal Tieté. El resto estaba borrado por la lluvia. Miré alrededor buscando a quien lo había dejado allí, pero la calle de tierra estaba vacía. Solo escuché, a lo lejos, el ruido de un motor que se alejaba. Lo tomé entre mis brazos y lo llevé adentro. Estaba helado, temblando de frío. «Ven aquí, mi angelito, vamos a calentarte», murmuré. Encendí el farol de queroseno, puse agua a calentar en la estufa de leña y lo bañé con cuidado. Era tan flaco que sus costillas se marcaban. Preparé una mamadera improvisada con leche tibia y azúcar, lo único que tenía en casa. El niño bebió con avidez. Luego lo envolví en una manta limpia y lo acomodé sobre mi pecho. ¿Quién pudo abandonar a una criaturita así?, susurré, mientras lo observaba. ¿Y por qué justo en mi puerta, esta noche?, me pregunté una y otra vez. Me recosté en la cama con el bebé anidado en mis brazos, reflexionando sobre mi vida solitaria. Hacía apenas 6 meses que mi Augusto había fallecido. ¿Cómo sería criar un niño otra vez, después de tanto tiempo? Mis hijos ya eran adultos, todos vivían lejos, y aquella casa se sentía demasiado grande para mí sola. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol atravesaron la ventana, pude observar mejor al pequeño. Tenía una diminuta mancha de nacimiento detrás de la oreja derecha, sus ojos eran oscuros y el cabello, negro como el ala de un cuervo. Lo sostuve entre mis brazos, sintiendo su fragilidad, y en ese instante no podía imaginar que aquel bebé me pondría frente a personas muy poderosas de San Paulo. Aquel momento marcaría un antes y un después en mi vida. Mi rutina, hasta entonces, había sido sencilla. Me despertaba con el canto del gallo, preparaba mi café pasado en tela y me sentaba frente a mi vieja máquina de coser Singer. Desde que me quedé viuda, solo éramos yo y aquella máquina en mi humilde casita de adobe con piso de tierra. Pero esa mañana, con el bebé en brazos, sentí que el mundo se había vuelto extraño. «¿Qué voy a hacer?», me repetía en voz baja, balanceando al niño que dormía profundamente. La radio a pilas sonaba suavemente con un forró de Gonzagao mientras intentaba pensar con claridad. Mi primer impulso fue ir directamente a la delegación, pero decidí investigar un poco antes. Con el bebé bien envuelto, seguí las huellas de neumáticos que la lluvia nocturna no había borrado del todo. Me llevaron hasta la carretera principal, justo donde estaba la parada de autobuses. A unos 500 metros de mi casa, encontré un envase de leche tirado en la cuneta. Dentro había un papel arrugado, un comprobante de peaje de la BR 116, indicando un trayecto desde San Paulo hasta Bahía. Lo guardé como si fuera un tesoro. Era mi primera pista concreta. Antes de las 9 de la mañana, Cefiña, mi vecina más curiosa, llegó corriendo a mi puerta. «Antonia, ¿es cierto que dejaron un bebé en tu casa?», preguntó jadeando. «La gente no habla de otra cosa», agregó, cruzando los brazos. Le conté lo poco que sabía. Cefiña, al escucharme,
Se persignó con rapidez y murmuró: «Dios mío, Antonia. Esto debe ser obra de ese hombre que anda por aquí, ofreciendo dinero a mujeres embarazadas para que entreguen a sus bebés a familias ricas de otras ciudades». «¿Qué hombre?», le pregunté con el corazón en un puño. «El que llegó hace unos meses en un coche de lujo, siempre bien vestido, conversando con muchachas embarazadas que necesitan dinero. Dicen que les paga bien para llevarse a los recién nacidos a San Paulo. Allá, los entrega a parejas ricas que no pueden tener hijos». Un escalofrío me recorrió la espalda. De pronto, todo comenzaba a tener sentido. El comprobante de peaje, la pulsera hospitalaria, la lluvia. Pero, ¿por qué habían dejado al bebé justo en mi puerta? ¿Habría fallado algo en su plan? ¿O alguien cambió de idea a último momento? El aroma de la tierra húmeda entraba por la ventana abierta, mezclándose con la brisa suave de la mañana. El bebé dormía plácidamente en una cuna improvisada que preparé con una caja de madera forrada con tela suave. Esa misma tarde decidí ir a la delegación. El delegado Josías había sido buen amigo de mi difunto esposo y confiaba en que podría orientarme. Vestí mi mejor vestido de chita, acomodé al bebé en un pequeño envoltorio y caminé hasta el edificio modesto de la delegación, que apenas tenía 2 salas. En la pared descascarada colgaban un retrato del presidente y un crucifijo. El ventilador del techo giraba lentamente, moviendo el aire caliente sin refrescarlo. «Señor Josías», comencé con voz temblorosa, «dejaron a este bebé en mi puerta anoche. Mire, lleva una pulsera de un hospital de San Paulo, y encontré este comprobante de peaje cerca de mi casa». El delegado tomó los objetos, se ajustó el bigote canoso y me miró con expresión grave. «Doña Antonia, está entrando en un asunto muy peligroso. Esto involucra a gente poderosa de San Paulo. No es un tema para que una viuda se meta. Pero se trata de un niño», respondí con firmeza. «Alguien debe estar buscándolo». Josías suspiró profundamente, rascándose la cabeza antes de hablar en voz baja. «Seré sincero con usted, ese negocio de compra y venta de bebés existe, sí. Pero nadie se atreve a investigarlo. Están metidos médicos, políticos, empresarios, gente con mucho más poder del que usted y yo podemos imaginar». Me quedé inmóvil, abrazando al bebé que empezaba a gimotear de hambre. «¿Y qué hago entonces, señor Josías?», pregunté casi en un susurro. «Si quiere quedarse con él, puedo ayudarla a registrarlo como un niño encontrado. Sería como si usted lo hubiera rescatado, que, de alguna forma, es la verdad. Pero, si alguien viene a buscarlo». No terminó la frase. Yo entendí perfectamente el riesgo. Salí de la delegación con el corazón encogido, pero con una decisión firme. Me quedaría con ese niño, costara lo que costara. Si había gente poderosa interesada en él, tendrían que enfrentarse conmigo primero. Al día siguiente fui nuevamente a la delegación para formalizar el papeleo de la custodia temporal. El delegado Josías me ayudó con todo. Fue así como Pedro Luz obtuvo oficialmente su nombre. Pedro por mi padre y Luz porque llegó para iluminar mi vida sombría y solitaria. Con el documento en mano, iniciamos juntos una nueva rutina. Preparaba mamaderas improvisadas en frascos de vidrio que hervía cada día en el viejo balde de cobre. Lavaba los pañales de tela a mano y los tendía al sol del patio. Incluso confeccioné una pequeña manta para Pedro usando retazos coloridos de chita que sobraban de mis encargos. Cada punto llevaba mis desvelos y mis silencios. Las madrugadas eran lo más difícil. Cualquier ruido me despertaba sobresaltada. Comencé a dormir con mis tijeras de costura debajo de la almohada, temiendo que alguien intentara entrar en casa. Una noche, mientras arrullaba a Pedro, vi por la ventana un automóvil negro con placas de San Paulo. Circulaba lentamente frente a mi casa, con los faros encendidos, como buscando algo. El vehículo pasó despacio y siguió de largo, pero esa imagen quedó grabada en mi mente. A partir de entonces, viví con una mezcla de ternura y miedo. Cada sonrisa desdentada de Pedro me llenaba el alma, pero las sombras alrededor de nosotros se volvían cada vez más densas. Con el paso de los meses, Pedro crecía fuerte y despierto. Era un niño curioso, de mirada vivaz, y yo le enseñaba todo lo que sabía: canciones, palabras, costumbres. Ya estaba cerca de cumplir 2 años cuando algo inesperado cambió el rumbo de nuestra historia. Había decidido llevarlo a la fiesta de San Juan en el centro de Jequié. Le hice con mis propias manos un traje típico de cuadrilla, con un sombrerito de paja. Cuando lo vestí, estaba tan adorable que mi corazón casi estallaba de orgullo.
La plaza principal estaba llena de banderines de colores, barracas de comida y una gran fogata en medio. El olor a maíz tierno, pamoña y el humo de los fuegos artificiales llenaban el aire. Pedro corría tras los globos, saboreando un pedazo de pé de moleque, con esa risa pura que solo tienen los niños. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre alto, con un saco gris impecable, se encontraba de pie, observando todo. Su apariencia contrastaba con la sencillez de la fiesta. No podía apartar la mirada de Pedro. Y lo que más me inquietó, llevaba una cámara colgada del cuello y lo estaba fotografiando. Sentí que la sangre me helaba. Tomé a Pedro en brazos y nos alejamos de inmediato, ocultándonos detrás de una barraca de caipirinas. Me acerqué discretamente y alcancé a escuchar su conversación con otro hombre dentro de un coche oscuro. Estoy casi seguro de que es él, dijo el del saco. Lleva la misma marca detrás de la oreja que describió la madre. El doctor Mendoza va a estar aliviado. Su hija está al borde de la locura. Pagaron una fortuna y nunca recibieron al niño. El intermediario desapareció con el dinero. Solo sabemos que dejó al bebé en la casa de una vieja cualquiera. Vieja cualquiera. Aquella frase ardió dentro de mí. Quise salir y gritar, pero me contuve. El otro respondió: ahora tendremos que movernos con cautela. La hija del juez Mendoza está desesperada. Ella no puede tener hijos, y su marido, el doctor Ricardo, le prometió ese bebé como si fuera un tesoro. Dicen que la pareja de Moema está ofreciendo más dinero que lo que ganamos en 5 años. Me retiré sin hacer ruido, con el corazón desbocado. Esa noche, mientras Pedro dormía profundamente, tomé una decisión: teníamos que desaparecer. Preparé un pequeño fardo con nuestras cosas, mi costura, algo de ropa, el muñeco de trapo de Pedro y las pocas monedas que guardaba en la lata de galletas. Escribí una nota para Cefiña, pidiéndole que cuidara de mis gallinas, y nos fuimos antes del amanecer. Tomamos un colectivo hacia la casa de mi hermana Dora, en un rincón apartado a 50 kilómetros de Jequié. Era un lugar escondido entre bambuzales, sin nombre en los mapas. Dios mío, Antonia, ¿qué historia es esta?, murmuró Dora cuando le conté lo que pasaba. Es la verdad más dura, hermana, respondí. Gente poderosa está buscando a mi niño. La habitación de tapia de Dora era sencilla pero cálida. Pedro estaba feliz, jugando con los animales y corriendo por el riachuelo cercano. Intentábamos vivir con calma, pero yo sabía que no podíamos escondernos para siempre. 2 semanas después, Dora volvió del mercado con el rostro pálido. Antonia, están preguntando por ti en Jequié. Hombres en coches lujosos dicen ser policías de San Paulo. La policía. O peor, podrían ser enviados del juez Mendoza. Esa noche apenas dormí. Pedro, sintiendo mi angustia, se aferraba a mi falda y no se soltaba. Una tarde, mientras preparaba angú en la estufa de leña, escuché el ruido de un motor acercándose. Miré por la ventana y vi un jeep entrar en el patio. Mi corazón se detuvo. Dora, toma a Pedro y escóndelo en el bambusal. No salgas hasta que te llame. Cogí la vieja escopeta de mi cuñado, sin saber siquiera si funcionaba, y me planté en la puerta. Estaba temblando, pero decidida. Si venían por mi hijo, tendrían que pasar por encima de mí. Del jeep descendió un hombre delgado, de unos 30 y tantos años, con una cámara colgada al cuello y un cuaderno en la mano. No parecía policía, ni mucho menos un matón. Doña María Antonia Alves, se presentó con voz serena. Soy Josué Ribeiro, reportero del periódico *A Tarde* de Salvador. ¿Podemos hablar? No bajé la escopeta. ¿Hablar sobre qué?, pregunté, con el corazón acelerado. Sobre el niño que usted encontró en su puerta hace 2 años. Estoy investigando una red de tráfico de bebés que opera desde el nordeste hacia parejas adineradas de San Paulo. Sentí que las fuerzas me abandonaban. La escopeta tembló entre mis manos. ¿Cómo sabe todo eso?, murmuré con desconfianza. El delegado Josías me contó parte de su historia, respondió con firmeza. No es un caso aislado, doña Antonia. Hay al menos 7 desapariciones similares en la región. Bebés que se esfuman de hospitales precarios y reaparecen en mansiones de San Paulo. Bajé el arma lentamente, aunque seguía recelosa. Josué hablaba con una mezcla de calma y urgencia. Usted, doña Antonia, es la única que aún conserva pruebas: la pulsera del hospital, el comprobante de peaje. Y, sobre todo,
tiene al niño. Llamé a Dora, que reapareció del bambusal con Pedro aferrado a su falda. Al verme, el niño corrió a mis brazos. Lo abracé tan fuerte como si pudiera protegerlo del mundo entero. Josué lo miró con atención, pero sin malicia. Es idéntico a su madre biológica, murmuró, el mismo rostro, y la misma marca detrás de la oreja. ¿Usted conoció a su madre?, pregunté, con un nudo en la garganta. Josué asintió con gesto grave. Era una joven de 17 años, embarazada y desesperada. La convencieron de entregar al bebé a cambio de dinero. Pero se arrepintió en el último momento y escapó del hospital. Mi respiración se cortó. Una semana después, continuó Josué, bajando la mirada. La encontraron muerta en un matorral. Tenía la mano cubriéndose la boca, como si hubiese intentado gritar. Sentí que las piernas me temblaban. Acaricié el cabello de Pedro con suavidad. Mi niño había quedado huérfano antes de tener siquiera la oportunidad de conocer el mundo. ¿Quién lo busca ahora?, pregunté con la voz quebrada. La hija del juez Mendonza, Clarís, y su esposo, el doctor Ricardo Portela, respondió Josué. Ellos no pueden tener hijos y pagaron una gran suma creyendo que la adopción era legal. No sabían que estaban tratando con traficantes. Ahora, desesperados, están usando todo su poder y dinero para encontrarlo. Mi estómago se encogió. El simple hecho de que alguien hubiera pagado por mi niño hizo que la sangre me hirviera. Pedro no es mercancía, dije con firmeza. Es mi hijo. Durante 2 años, lo he criado como si hubiera nacido de mí. Josué asintió con respeto. Por eso vine, doña Antonia. Necesitamos su ayuda para destapar esta red, pero quiero que sepa que enfrentarse a ellos no será fácil. Hablamos de políticos, jueces, médicos, gente con mucho poder. Guardé silencio por un instante, mirando a Pedro, que jugaba con un palito en el suelo, ajeno a todo. Mientras respire, nadie me lo va a quitar, respondí finalmente. Josué respiró hondo y, tras unos segundos, retiró de su bolso unos documentos. Vamos a hacerlo bien. La investigación ya está en marcha, pero necesitamos pruebas sólidas. Si cooperamos juntos, podemos desenmascarar a esta gente. Esa noche, después de que Josué se fue, permanecí despierta durante horas, viendo dormir a Pedro. Acaricié su pequeña mano y juré que no permitiría que nadie lo arrebatara de mis brazos. Los días siguientes fueron una vorágine. Josué publicó un primer reportaje en Asterisco a tarde Asterisco, ocultando nuestros nombres pero exponiendo la existencia de una red de adopciones ilegales que conectaba Bahía con San Paulo. El artículo cayó como un rayo. Las líneas telefónicas del periódico colapsaron con madres denunciando casos similares. La ciudad entera empezó a hablar del tema. Fue entonces cuando Josué regresó a mi casa, acompañado por una mujer elegante, de cabello recogido y gafas oscuras. Doña Antonia, anunció, esta es la doctora Luisa, abogada de derechos humanos. Viene de Salvador para ofrecerle ayuda. Ella se quitó las gafas y me miró con dulzura. La señora es una mujer valiente, dijo. Pocas personas se atreverían a enfrentarse a una familia tan poderosa como los Mendonza. Me contó que la historia ya había llegado a los periódicos de San Paulo y estaba causando conmoción. El juez Mendonza negaba con furia cualquier implicación, y su hija Clarís, junto con el doctor Ricardo, declararon públicamente que habían sido víctimas de un engaño. Ellos pagaron a una agencia de adopción que parecía legal, explicó la abogada. Firmaron contratos, tienen recibos. No sabían que detrás de todo había una red criminal. Guardé silencio, sorprendida. Por primera vez, entendí que las cosas eran más complejas de lo que imaginaba. Pero eso no cambia lo esencial, continuó la doctora Luisa. Usted ha criado a Pedro durante 2 años. El vínculo que tiene con él es real y debe ser respetado. Mientras hablábamos, Pedro jugaba en el suelo con un carrito de madera que el padre Jerónimo le había hecho. De vez en cuando, levantaba la mirada y me regalaba una sonrisa. Esa sonrisa era mi razón de existir. Doctora, pregunté, sintiendo un temblor en las manos, ¿qué va a pasar ahora? Lo primero es confirmar la identidad de Pedro con una prueba de ADN, respondió con calma. Si se confirma, iremos a la justicia. No permitiré que le arrebaten al niño de forma injusta. Ese mismo día, un médico amigo de Josué tomó una pequeña muestra de sangre de Pedro. Mi pequeño no derramó ni una lágrima.
2 semanas después, los resultados llegaron. Pedro era, efectivamente, el hijo de aquella joven que murió intentando salvarlo. Y entonces, todo dio un giro. La pareja de San Paulo, Clarice y Ricardo Portela, había sabido la verdad. Y decidió venir a Jequié para conocerlo. Llegarían al día siguiente. Esa noche no pude cerrar los ojos. Me pasé las horas en vela, orando en silencio, preguntándole a Dios qué decirle a esa pareja que venía desde San Paulo. ¿Cómo mirarlos a los ojos? ¿Cómo explicarles que Pedro era mío, aunque mi sangre no corriera por sus venas? Al amanecer, vestí a Pedro con el conjunto más bonito que le había cosido, una camisa azul con cuello blanco y un pantaloncito corto. Peiné su cabello negro con agua y le puse una pizca de brillantina. Quería que vieran lo bien cuidado que estaba, aunque mi vida fuera humilde. El encuentro se organizó en la casa parroquial, al lado de la iglesia. Cuando el coche negro se detuvo frente al portón, sentí que el corazón me latía en los oídos. Primero bajó un hombre alto, de hombros anchos, con gafas de montura fina y una apariencia distinguida. Detrás de él, una mujer elegante, de vestido costoso y peinado impecable, avanzaba con pasos inseguros. Ambos parecían nerviosos. El padre Jerónimo hizo las presentaciones. El hombre extendió la mano. Doctor Ricardo Portela, dijo con voz serena pero quebrada. La mujer, con los ojos vidriosos, apenas murmuró: Clarice. Cuando vio a Pedro, llevó una mano a la boca y balbuceó: es él, tiene la misma marca detrás de la oreja que su madre. Pedro se escondió detrás de mis piernas, desconfiado. El doctor Ricardo se agachó para quedar a su altura y, con voz suave, le dijo: hola, Pedro. Soy Ricardo. Mira lo que traje para ti. Sacó de una bolsa un pequeño cochecito de juguete y se lo ofreció. Pedro, curioso, lo tomó y lo sostuvo en silencio, pero enseguida volvió a refugiarse cerca de mí. Maiña, mira el cochecito, murmuró, llamándome por el nombre que había inventado para mí. Cuando Clarice lo escuchó, rompió en llanto. El doctor Ricardo la abrazó con delicadeza, acariciándole los hombros para consolarla. Doña Antonia, comenzó Ricardo con voz temblorosa, queremos agradecerle por haber salvado y cuidado también a este niño. Nosotros, desconocíamos que todo había sido ilegal. Creímos que la madre lo entregaba voluntariamente. Los miré con firmeza. ¿Y qué es lo que ustedes desean ahora?, pregunté directamente. Clarice secó sus lágrimas y habló por primera vez con voz clara. No queremos quitárselo. Queremos conocerlo, formar parte de su vida. Soñamos con este hijo durante años, pero entendemos que usted lo ama profundamente, y que él también la ama a usted. La doctora Luisa, presente en la reunión, intervino para explicar la situación legal. De acuerdo con la ley, Pedro debería regresar a sus padres adoptivos legales, ya que la adopción fue registrada, aunque se basó en un fraude. Sin embargo, el juez puede tomar en cuenta el vínculo afectivo que Pedro ya tiene con doña Antonia. Lo más probable es que se establezca una transición gradual. La palabra, transición, me cayó como una losa sobre el pecho. Eso significaba que, tarde o temprano, Pedro viviría con ellos en San Paulo, y quizás yo ya no podría verlo todos los días. Sentí que la sangre se me escapaba de la cara y, sin darme cuenta, me apoyé en la mesa para no caer. El padre Jerónimo, notando mi estado, trajo rápidamente un vaso de agua con azúcar. Mientras intentaba recuperar el aliento, Pedro dejó su cochecito, vino corriendo y me abrazó con fuerza. Maiña, ¿te duele algo?, preguntó con su vocecita preocupada. Fue en ese instante cuando algo inesperado sucedió. Clarice se acercó lentamente, se agachó frente a nosotros y, con lágrimas en los ojos, dijo: Doña Antonia, no queremos causarle sufrimiento. Hemos pensado en otra solución. ¿Qué le parecería mudarse con Pedro a San Paulo? Podríamos conseguirle una casa cerca de la nuestra, pagar todos los gastos y ayudarla a establecerse. Así, Pedro no tendría que elegir entre usted y nosotros. Podría tener 2 familias. Me quedé muda. No podía creer lo que estaba escuchando. Ellos, con todo su poder y dinero, podrían haber usado la justicia para arrebatármelo. Pero, en lugar de eso, me ofrecían un lugar junto a ellos. ¿Por qué harían algo así?, pregunté en voz baja, temblando. Clarice tomó mis manos entre las suyas, suaves y delicadas. Porque también lo amamos, doña Antonia, incluso sin conocerlo. Y el amor verdadero no destruye,
construye. Queremos que Pedro crezca sintiéndose amado, no dividido. Esa noche, después de que se fueron, permanecí despierta, mirando a Pedro dormir. La propuesta giraba en mi cabeza como un carrusel. San Paulo era un mundo completamente distinto al mío, ruidoso, inmenso, lleno de desconocidos. ¿Sería capaz de vivir allá? ¿Sería capaz de compartir a mi hijo? 2 semanas después, tras muchas conversaciones, acepté. Decidimos comenzar un proceso de transición lenta, para que Pedro se acostumbrara poco a poco. La primera etapa fue simple: la pareja pasaría tiempo con el Enjequié, en encuentros supervisados. Llevaban regalitos sencillos, jugaban juntos y le contaban historias sobre su casa y sobre Max, el perro que lo esperaba en San Paulo. Pedro, curioso y abierto, comenzó a encariñarse con ellos. Un día, mientras Clarisse lo ayudaba a dibujar, la escuché preguntarle en voz baja: ¿puedo llamarte mamá? Ella me miró de inmediato, buscando mi aprobación. Yo tragué saliva, ahogué mis celos y asentí con la cabeza. Claro que sí, mi hijo, le dije con una sonrisa temblorosa. Fue en ese instante cuando comencé a coser una pequeña mochila azul para Pedro. Quería que la llevara consigo, tanto a mi casa como a la de ellos. Cada puntada estaba impregnada de amor, y de un dolor sordo que no podía confesar. No eran solo lágrimas de tristeza, sino también de alivio. Sabía que mi niño sería querido por más personas. Todo parecía avanzar con calma. Hasta aquella noche en la que vi, otra vez, un coche negro estacionado frente a la iglesia. El mismo de la fiesta de San Juan. El peligro aún estaba cerca. Esa noche, al ver ese coche negro frente a la iglesia, sentí que el corazón se me detenía. No era casualidad. Lo reconocí de inmediato, el mismo auto en el que habían intentado llevarse a Pedro durante la fiesta de San Juan. Tomé a Pedro en brazos y cerré todas las ventanas. Mi respiración era rápida y entrecortada, mientras rezaba para que no intentaran entrar. A la mañana siguiente, fui directo a ver a Josué, el periodista que ya me había ayudado antes. Cuando le conté lo sucedido, su expresión se endureció. Antonia, esto confirma lo que sospechábamos: la red de tráfico sigue operando, y probablemente saben que Pedro está vinculado a la familia Portela. Eso lo convierte en un objetivo aún más valioso para ellos. Le pedí que no dijera nada a los Portela, al menos por ahora. No quería que entraran en pánico o decidieran llevarse a Pedro antes de tiempo. Josué, sin embargo, ya tenía un plan en marcha. Esa misma semana, viajó a Salvador para reunirse con la División de Delitos Federales. Logró que asignaran discretamente a 2 agentes encubiertos para vigilar Jequié y los alrededores de la iglesia. Por primera vez, sentí que alguien más cargaba parte de mi miedo. Los días siguientes, Clarisse y Ricardo siguieron visitando a Pedro. Yo fingía normalidad, pero cada noche, antes de dormir, ponía una silla contra la puerta. Los vecinos notaron mi nerviosismo y comenzaron a turnarse para vigilar la calle. Una tarde, mientras tomábamos café en la cocina, Clarisse notó mi ansiedad. «Doña Antonia, ¿pasa algo? Desde hace días la veo inquieta». Quise mentir, pero me traicionaron las lágrimas. Finalmente, les conté todo: el coche, la red, el peligro real. Ricardo apretó los puños y dijo con voz firme: «Esto ya no es solo su problema, doña Antonia. Pedro es nuestro hijo también. Nos ocuparemos de esto juntos». Fue la primera vez que sentí que, de verdad, éramos un equipo. Al día siguiente, Josué llegó con noticias importantes. La Policía Federal había identificado a 2 de los involucrados en la red, uno de ellos muy cercano a la iglesia. El otro era más complicado. Se trataba de alguien poderoso, con conexiones en el Tribunal de Salvador, lo que explicaba por qué tantas denuncias anteriores habían desaparecido misteriosamente. «Tenemos que ser estratégicos», dijo Josué. «No podemos enfrentarlos de frente, intentarán desacreditarla, Antonia. Necesitamos pruebas sólidas, documentos, nombres». Fue entonces cuando decidí abrir mi caja de recuerdos, donde guardaba cada papel que había recibido desde la adopción de Pedro. Entre ellos, encontré una hoja arrugada, la supuesta autorización de la madre biológica para entregar al bebé. Al observarla con atención, descubrimos que la firma estaba falsificada. Ese era el primer hilo que podíamos tirar. La doctora Luisa, al ver el documento, confirmó nuestras sospechas. «Con esto podemos abrir un proceso judicial».
No solo para proteger a Pedro, sino para exponer la red completa. El padre Jerónimo, que estaba presente, bajó la cabeza en silencio. Parecía derrotado. Finalmente, confesó que llevaba años escuchando rumores sobre las adopciones ilegales en la región, pero que siempre había callado por miedo a represalias. Me equivoqué, murmuró, con lágrimas en los ojos. Pensé que, al menos, los niños estarían mejor con familias adineradas, pero nunca imaginé que algunos terminaban desapareciendo. Sus palabras cayeron como un cuchillo en la sala. Clarisse temblaba, Ricardo apretaba los dientes. Josué anotaba cada detalle. Esa misma noche, Josué publicó un artículo explosivo en el periódico regional. ***, red de tráfico de bebés opera en Bahía. Investigación involucra a funcionarios locales. ***. El reportaje incluía fotos del coche negro y un fragmento de la carta falsificada. La noticia corrió como pólvora. En 2 días, llegaron más testimonios de madres que habían perdido a sus hijos en circunstancias sospechosas. Algunas reconocieron a los mismos hombres que habían rondado Jequié. Mientras tanto, la Policía Federal intensificó la vigilancia alrededor de mi casa y de la iglesia. Pedro seguía ajeno a todo, jugando con su cochecito azul y preguntando cuándo podría conocer a Max, el perro de los Portela. Pero yo sabía que el peligro aún no había pasado. El hombre poderoso detrás de todo aún estaba libre, y eso significaba que, tarde o temprano, intentaría silenciarnos. Una semana después, la amenaza llegó. Una carta anónima apareció bajo mi puerta. Si sigues hablando, no solo perderás a Pedro. Perderás todo. Mis manos temblaban mientras leía esas palabras. El miedo me paralizó por un instante, pero luego sentí algo diferente, una determinación fría, feroz. Ya no podía dar marcha atrás. Reuní a Josué, Clarisse, Ricardo y la doctora Luisa. Si quieren guerra, dije, la tendrán. Pero esta vez no estaré sola. Esa misma noche, Josué contactó con un juez federal de confianza en Salvador, alguien con reputación intachable. Con su ayuda, logramos que se autorizara una intervención completa, interceptar llamadas, revisar archivos y citar a declarar a todos los involucrados. Lo que encontramos superó cualquier pesadilla que hubiese imaginado. Los documentos filtrados por el juez federal eran un rompecabezas de contratos, transferencias bancarias y registros falsos. Había nombres que conocía bien, empresarios respetados, abogados, incluso un funcionario del Tribunal de Salvador. Pero el que más me heló la sangre fue otro, ***, Padre Camilo ***. Padre Camilo no era cualquier sacerdote. Era una figura influyente en Bahía, conocido por sus conexiones con políticos y empresarios. Lo había visto varias veces en reuniones diocesanas, siempre sonriente, siempre generoso con donaciones. Nunca imaginé que pudiera estar detrás de algo tan oscuro. La doctora Luisa fue la primera en reaccionar. Si esto es cierto, Antonia, estamos hablando de alguien que puede mover jueces, policías y periodistas. Hay que ser muy cuidadosos. Pero Josué estaba decidido. No podemos detenernos ahora. Si nos frenamos, Pedro nunca estará seguro. Tenemos que exponerlos a todos, incluso si eso nos pone en riesgo. Esa noche, convocamos una reunión secreta en mi casa. Josué llegó con 2 agentes federales, Clarisse y Ricardo se sentaron cerca de la puerta, y la doctora Luisa trajo un sobre con pruebas médicas sobre niños desaparecidos en hospitales locales. Sobre la mesa había papeles, fotos y un mapa marcado con puntos rojos. Cada punto representaba un niño que había desaparecido en los últimos 5 años. Esto no es solo Jequié, explicó Josué. Es una red que opera en toda Bahía, y sospechamos que tienen conexiones hasta en Sao Paulo. Me quedé en silencio, sintiendo que la garganta se me cerraba. Miré a Pedro, que jugaba en su habitación sin saber nada de todo esto, y sentí un nudo en el pecho. No podía permitir que alguien como Camilo lo tocara. A los pocos días, recibimos información de que la red planeaba mover a 3 niños más. El operativo debía realizarse en secreto, para atrapar a los responsables en flagrancia. Yo temía que fuera una trampa, pero Josué insistió, es nuestra oportunidad. Si los detenemos en el acto, no podrán destruir pruebas. La madrugada del operativo, la lluvia caía sin parar. Yo estaba en la iglesia, fingiendo limpiar los bancos mientras esperaba la señal de los agentes. Pedro estaba con Clarisse y Ricardo, en una casa segura.
bajo vigilancia federal. De repente, escuché pasos en el pasillo. 2 hombres entraron con mochilas negras, hablando en voz baja. Uno de ellos miró alrededor y murmuró. Camilo dijo que esta sería la última entrega. Después, cerramos todo. Mi corazón latía tan fuerte que temí que me descubrieran. Di un paso atrás, tratando de ocultarme tras una columna. Unos segundos después, los agentes federales irrumpieron por la puerta lateral, apuntando sus armas. Los hombres apenas tuvieron tiempo de reaccionar. La escena fue rápida y caótica. Gritos, pasos apresurados, y finalmente, silencio. Uno de los detenidos, bajo presión, confesó que padre Camilo coordinaba las adopciones ilegales y que las ganancias iban a cuentas en Panamá. La confirmación fue devastadora, pero necesaria. Esa misma tarde, Josué publicó un reportaje con nombres, fechas y pruebas. El título ocupaba la portada de todos los periódicos locales. Asterisco asterisco, red de tráfico infantil involucra a altos líderes religiosos y políticos en Bahía, asterisco asterisco. La noticia sacudió la región. La diócesis envió un comunicado urgente, negando todo y prometiendo colaborar con las autoridades. Pero en privado, recibí llamadas de advertencia. Deja de remover el pasado, Antonia, o pagarás un precio alto. Yo no podía dar marcha atrás. Había demasiado en juego. No se trataba solo de Pedro, sino de decenas de niños que aún estaban en riesgo. Con el apoyo del juez federal, logramos que padre Camilo fuera citado a declarar. El día de la audiencia, la sala estaba llena de periodistas, cámaras y madres que habían perdido a sus hijos. Camilo entró con su sotana impecable y una sonrisa falsa. Cuando me miró, noté un brillo de desafío en sus ojos. Intentó negar todo, acusando a Josué de manipular pruebas y a mí de inventar historias para quedarme con Pedro. Pero el juez, implacable, presentó la carta falsificada, los registros bancarios y los testimonios de los agentes. Por primera vez, vi a Camilo perder el control. Sus manos temblaban mientras buscaba sus palabras. El silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar el zumbido de las cámaras. Esto apenas empieza, susurró Josué a mi lado. Van a caer más personas antes de que todo termine. Esa noche, al llegar a casa, encontré otra carta anónima. Pero esta vez no eran amenazas. Era un listado de nombres, escrito a mano, con direcciones y fechas. Alguien dentro de la red había decidido hablar. Supe en ese momento que lo peor estaba por venir. La batalla apenas comenzaba, y yo estaba en el centro de todo. El listado que recibí aquella noche cambió todo. Eran 15 nombres, con direcciones y fechas exactas de reuniones secretas. Lo más impactante no eran los nombres de empresarios y jueces, sino el último de la lista, asterisco asterisco Lucía Herrera asterisco asterisco. Ese nombre me resultaba conocido. Lo había escuchado antes, en conversaciones antiguas del Tribunal de Salvador. Lucía no era solo una funcionaria, era la abogada que, según los archivos, había firmado la primera carta de abandono de Pedro. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Si Lucía estaba involucrada, significaba que todo el caso de Pedro había sido manipulado desde el principio. No era una madre que lo había abandonado por pobreza. Era una víctima más del mismo sistema corrupto. Al día siguiente, Josué y yo nos reunimos con el juez federal para mostrarle la lista. El juez frunció el ceño, tomó un respiro profundo y dijo: Antonia, esto confirma lo que temíamos. Pedro fue separado de su madre biológica a la fuerza. Y ahora sabemos quién la hizo desaparecer. La operación para encontrar a Lucía comenzó de inmediato. Durante semanas seguimos pistas falsas, teléfonos desconectados y direcciones que no existían. Hasta que, en un barrio pobre de Feira de Santana, dimos con una mujer que vivía bajo otro nombre. Cuando la vi por primera vez, supe que era ella. Tenía los mismos ojos que Pedro, el mismo gesto al sonreír, aunque su rostro estaba marcado por años de sufrimiento. Al principio no quiso hablar, pero cuando le mostramos la carta falsificada, rompió en llanto. Me quitaron a mi hijo, susurró, con la voz quebrada. Me dijeron que estaba muerto. El padre Camilo me hizo firmar documentos que no entendí. Después, me escondí, porque me amenazaron con matarme si hablaba. Yo la abracé, conteniendo las lágrimas. Por fin tenía una respuesta para tantas preguntas que me habían atormentado durante años.
Pero también sabía que aquello nos colocaba en un peligro aún mayor. Josué decidió grabar su testimonio en vídeo. Lucía relató cómo había sido recluida en una casa de retiro manejada por la diócesis, donde mantenían a madres jóvenes aisladas hasta que las convencían de entregar a sus hijos. Ese vídeo era la prueba definitiva. Cuando el reportaje salió al aire, Bahía entera quedó paralizada. La indignación pública fue tan grande que el Ministerio de Justicia tuvo que intervenir directamente. La red ya no podía ocultarse, comenzaron las detenciones masivas. Jueces, abogados, médicos, y finalmente, padre Camilo El día que lo arrestaron, la plaza de Salvador se llenó de periodistas y familias con fotos de sus hijos desaparecidos. Lo sacaron esposado, sin sotana, con el rostro pálido y la mirada vacía. Por primera vez, sentí que habíamos ganado una batalla. Pero la guerra aún no terminaba. El abogado defensor de Camilo presentó una apelación, alegando que las pruebas eran ilegales. El Tribunal Superior aceptó revisar el caso. La tensión volvió a subir, sabíamos que podían soltarlo si algún juez corrupto intervenía. Mientras tanto, yo tenía que enfrentar otra decisión. ¿Le contaría a Pedro la verdad sobre su madre? Lucía quería verlo, pero temía confundirlo. Tenía 8 años, y hasta ese momento había creído que yo era su única familia. Esa noche, me senté en el borde de su cama mientras él dormía. Lo miré en silencio, acariciando su cabello, y sentí que el peso de todo lo que habíamos pasado nos unía más que cualquier lazo de sangre. Susurré muy bajito, casi para mí misma, te prometo que nunca volverás a estar solo. Días después, Pedro conoció a Lucía. La reunión fue silenciosa, llena de lágrimas contenidas. Él la miró fijamente, sin entenderlo del todo, y luego se abrazaron como si el tiempo no hubiera pasado. Yo me quedé a un lado, llorando, pero también sintiendo paz. La audiencia final llegó 3 meses más tarde. La sala estaba abarrotada de familias, activistas y periodistas. El juez leyó cada prueba, cada testimonio, cada transferencia bancaria. Cuando anunció la sentencia, el silencio se volvió absoluto. Padre Camilo y los demás acusados son condenados a 32 años de prisión, sin derecho a fianza. El llanto estalló en la sala. Las madres se abrazaban, los periodistas gritaban titulares, y yo solo respiré hondo por primera vez en años. Después de la sentencia, Lucía me tomó de la mano y me dijo, gracias por salvarlo. Si no fuera por ti, Pedro jamás habría sabido quién era. Yo respondí con un nudo en la garganta, no lo salvé yo, lo salvamos juntas. Pedro, que jugaba con un avión de papel en la esquina, levantó la vista y sonrió. Por primera vez, sentí que el futuro estaba en paz. Aquel capítulo de nuestras vidas se cerró, pero dejó cicatrices profundas. Aprendí que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, aunque intenten enterrarla. Y aunque la Iglesia nunca me pidió perdón, ya no importaba, yo había encontrado justicia. Hoy, mientras escribo estas líneas, Pedro tiene 15 años. Es feliz, estudia, y sabe perfectamente de dónde viene. No sé qué le depara el destino, pero sí sé una cosa, nunca más dejaré que nadie decida por él.